La frase cayó en medio de la cena de Navidad, filosa y definitiva, como si la hubieran ensayado. Cállate, aquí no te toca opinar. La historia que van a oír es una ficción creada por el equipo del canal Dolor Silente, basada en situaciones de la vida real para transmitir lecciones sobre familia, emociones y valores humanos. Todos los personajes y eventos son ilustrativos. Me llamo Renata Valdés, aunque todos me han dicho Rena desde que tengo memoria. Tengo 71 años, y esa noche, mi hija Valeria me soltó esas palabras cruzando la mesa de Navidad, delante de su esposo, su hija y la gente que ahora llamaba familia. Solo había hablado una vez, solo estaba diciendo, eso bastó. La voz de Valeria no tembló, no subió, cortó limpio el cuarto, segura y molesta, como si yo hubiera interrumpido algo importante en vez de simplemente existir ahí. Su esposo, Esteban, miró fijo su plato. Mi nieta, Daniela, se quedó congelada con el tenedor a medio camino a la boca. Nadie dijo mi nombre, nadie le pidió que parara. El silencio que siguió fue peor que las palabras. Sentí que la cara me ardía, no de coraje, sino con la comprensión lenta de que esto no era accidente, era permiso. Ya habían acordado, en silencio, que se me podía hablar así. No discutí, no expliqué. No recordé quién era ni lo que había hecho por ellos. Metí la mano al bolsillo del suéter. Mis dedos agarraron las llaves, frías y conocidas en la palma. Mis llaves, las que nunca había soltado, las que nadie me había pedido de vuelta. El sonido fue chiquito, apenas un tintineo de metal, pero fue lo más fuerte que oí esa noche. Me paré. Nadie se sorprendió. Nadie me pidió que me sentara. Valeria no volteó. Esteban no se movió. Daniela no me siguió. Agarré mi suéter, caminé a la puerta y salí de la casa sin decir más. Detrás, la mesa siguió llena, los platos calientes. La Navidad siguió sin mí. Afuera, el aire se sentía más firme, más callado. Apreté más las llaves mientras me alejaba, sabiendo ya que algo había cambiado y que no regresaría como había llegado. Manejé a casa en silencio, las palabras aún resonando, no fuertes ya, solo asentadas. Cuando abrí la puerta de mi departamento, el celular ya vibraba. Mamá, ¿a dónde te fuiste?, dijo el mensaje de voz de Valeria, tenso, controlado. Hiciste todo incómodo. No contesté. La verdad era más simple que cualquier explicación por teléfono. Nunca había regalado la casa. No del todo, no en papeles, ni siquiera cuando todos daban por hecho que sí. Hace años, cuando Valeria y Esteban apenas se casaban, me senté en una oficina chiquita frente a Elvira Montes, la abogada que manejaba mis papeles desde que mi esposo murió. Golpeó un plumón contra una carpeta y dijo, si transfieres la escritura ya, los impuestos no van a ser amables. Déjalo temporal, que se asienten. Lo revisamos después. Temporal se volvió cómodo. Cómodo se volvió invisible. Yo pagaba la hipoteca cada mes, 70,000 pesos, saliendo como reloj, seguro, predial, reparaciones. Cuando la caldera falló un invierno, la cuenta llegó a 250,000 pesos. La pagué sin mencionarlo. Cuando el techo necesitó arreglo, otros 400,000 siguieron. Nunca lo anuncié. Nunca pedí gracias. ¿Por qué no la pusiste a nuestro nombre nomás?, preguntó Valeria una vez, hace años, medio en broma. Lo arreglamos después, dije. Sonrió y cambió el tema. Nunca volvió a preguntar. Esa noche, el teléfono sonó otra vez. Esteban esta vez. Rena dijo, usando mi nombre con cuidado. No debiste irte así. No debí ser hablada así, respondí. Exhaló. Sabes que Valeria no lo dijo en serio. Lo dijo muy en serio, contesté. Y colgué. Abrí el cajón donde guardaba mis documentos. Pilas ordenadas, estados de cuenta, recibos, copias de cheques, no porque esperara traición, porque así soy yo, cuidadosa, constante, responsable. La escritura estaba en una carpeta al fondo, mi nombre claro en la parte de arriba.
siempre había estado. Ellos vivían ahí, la decoraban, la llamaban hogar, pero ser dueña era otra cosa. Y eso era lo único que nunca había entregado. Yo creía que amor era quedarse más de lo debido, dar más de lo que pedían. Mi esposo, Tomás Valdés, murió cuando Valeria apenas salía de la universidad. Un momento era esposa con planes, y al siguiente viuda en un pasillo de hospital, cargando un suéter que nunca volvería a necesitar. Tomás apretó mi mano antes de que se lo llevaran y dijo: «Cuida que esté bien». Tomé esa frase y la convertí en contrato de por vida. Después del funeral, Valeria se regresó a casa un tiempo. Le dije que se quedara lo que necesitara. Cuando se disculpó por ser carga, me reí. «Eres mi hija», dije. «Así no funciona esto. Trabajé más horas». Dije sí más seguido. Cuando le preocupaba el dinero, cubrí la diferencia. Cuando dudaba, yo intervenía. Creía que era apoyo. No vi cómo apoyo rápido se volvió expectativa. «No tienes que hacerlo», dijo una vez, viéndome transferir dinero para el enganche de un departamento. «Quiero», respondí, y lo decía en serio. Hombres me invitaron a salir con los años. Buenos, amables. Siempre encontré razón para decir no. Valeria se estaba adaptando. Valeria necesitaba estabilidad. Valeria me necesitaba disponible. Me dije que habría tiempo después. Después nunca llegó. Las señales eran chiquitas, fáciles de ignorar. Dejó de agradecerme cosas que antes notaba. Empezó a decir «ya lo tenemos» en vez de «gracias», aunque no lo tuvieran. Cuando daba consejo, sonreía y decía «ya sé, mamá», como si repitiera en vez de compartir experiencia. Esteban una vez bromeó: «Eres demasiado generosa, Rena, la vas a malcriar». Sonreí de vuelta. Eso le toca a una madre. Hasta mucho después entendí qué les había enseñado, que mi silencio no era paciencia, era lección, que cada vez que me tragaba una molestia para mantener la paz, les mostraba exactamente cuánto podían tomar. No crié a mi hija para que fuera cruel, pero sí la crié para creer que yo siempre lo absorbería. No pasó de golpe. Eso hubiera sido más fácil de nombrar, más fácil de parar. «Mamá, no tienes que venir cada semana», dijo Valeria una tarde, sonriendo como ofreciéndome un favor. «Estamos tratando de armar nuestro propio ritmo». Asentí. Claro. Yo seguía pagando las cuentas. Esteban era cuidadoso en esos momentos, siempre equilibrado, siempre suave. «Solo quiere decir que estamos ocupados», dijo, ojos yendo de una a otra como árbitro que no pita la falta. Nunca le llevaba la contra, nunca me daba la razón. Neutral, siempre. Y de alguna forma siempre caía del lado de Valeria. Daniela cambió callada. Cuando era chica, corría a la puerta cuando llegaba. Ahora apenas levantaba la vista del celular. Si preguntaba por la escuela, contestaba con monosílabos. Si me sentaba junto, se corría. Educada pero distante, como si fuera familiar de otro. «Etapa adolescente», dijo Valeria ligera. «Ya sabes cómo es». Sabía cómo era. También sabía qué se sentía ser tolerada. En las cenas. Valeria empezó a corregirme delante de otros. Cosas chicas al principio. «Ya no lo hacemos así», o «ya lo decidimos». Si daba opinión, decía «no hagamos de esto todo un tema» y seguía sin esperar respuesta. Una vez, cuando mencioné una reparación que necesitaba la casa, se rió. «Te preocupas de más, mamá. Ya lo tenemos cubierto». Lo dejé pasar. Siempre lo hacía. Aprendí a suavizar la voz, a empezar frases con «tal vez me equivoco» o «es solo una idea». Empecé a ensayar silencio antes de hablar, midiendo si un comentario valía la tensión que podía crear. Seguía pagando todo: la hipoteca, el predial, el seguro, los gastos inesperados que nunca acababan. Pero en algún punto, mi presencia se volvió opcional, mis opiniones incómodas y mi rol reescrito en silencio. No estaba ahí porque me quisieran, estaba ahí porque quedaba bien que estuviera. Una semana antes de Navidad, Valeria llamó y dijo: «Este año lo mantenemos sencillo,
Su voz tenía ese brillo cuidadoso que tomaba cuando iba a poner un límite que no quería que cuestionaran. Solo familia cercana, agregó, sin gran producción. Entiendo, dije. Hubo pausa. Luego, puedes traer tu pan de arándanos. A papá le encantaba esa receta. Claro que podía. Sencillo nunca significaba igual. Sencillo significaba trabajo conocido, esperado en silencio. La Nochebuena se desenrolló exactamente como Valeria lo había planeado. Su suegro, Harold King, se sentó a la cabecera, dirigiendo con la facilidad de quien está acostumbrado a que le cedan. Habló de residencias para jubilados que había visitado con amigos, de reducirse, de cómo la gente llega a cierta edad y no siempre sabe cuándo es hora de hacerse a un lado. Hay gente que no se da cuenta cuándo ya estorba, dijo, sonriendo mientras tomaba un sorbo de vino. El comentario quedó ahí, pulido e intencional. Valeria asintió. Es difícil, dijo, sin mirarme. El cambio es incómodo para algunos. Esteban carraspeó, pero no dijo nada. Los observé entonces con cuidado. Cómo Valeria se inclinaba un poco hacia Harold. Cómo Esteban mantenía ojos en el plato. Cómo Daniela mandaba mensajes bajo la mesa. Desconectada, pero lo bastante atenta para quedarse callada. Nadie discrepó. Nadie cambió el tema. Cuando puse el pan en la encimera, Valeria lo vio y dijo, «No tenías que molestarte tanto. Ya sabía qué significaba esa frase». Sonreí y me hice a un lado. El resto de la noche avanzó como guión que todos menos yo habían ensayado. Temas cambiaban antes de que terminara una idea. Decisiones se anunciaban en vez de discutirse. Risas pasaban a mi izquierda y derecha, rara vez incluyéndome, pero nunca abiertamente excluyéndome. Esa era la parte lista. No estaba ahí para ser oída. Estaba ahí para llenar una silla, completar el cuadro, probar que todo estaba bien. Cuando nos sentamos a cenar, entendí algo claro. Esto no era cena familiar, era arreglo, y mi rol ya estaba decidido. Aún oigo el momento exacto en que pasó. No porque fuera fuerte, sino porque fue limpio. Cállate, aquí no te toca opinar. Valeria no se veía enojada, se veía terminada, como si mi voz fuera una molestia que por fin decidió quitar. Abrí la boca una vez, luego la cerré, no porque no tuviera palabras, porque de repente entendí que las palabras ya no valían en esa mesa. Esteban se movió en la silla. Mejor comamos, dijo. El lenguaje universal para evitar... Harold tomó otro bocado. Ya pasando página, Daniela miró su celular como si nada de esto la tocara. Nadie dijo mi nombre. Algo en mí se asentó entonces. No se rompió, se asentó, como cuando una puerta se cierra porque la decisión ya está tomada. Metí mano al bolsillo del suéter y sentí el peso de mis llaves, sólidas, conocidas, mis llaves. Las rodeé con dedos, anclándome en algo real. Me voy, dije. Valeria no volteó. Está bien, respondió, despectiva, como si anunciara ida al baño. Me paré igual. La silla raspó suave el piso. Nadie reaccionó. Nadie me pidió sentarme. Nadie me siguió a la puerta. No corrí. No me disculpé. No me expliqué ni defendí mi presencia. Me puse el suéter, agarré la bolsa y salí igual que entré, callada, completa, sin permiso, afuera. El aire frío me pegó en la cara. Firme y honesto, me quedé un momento, llaves aún en mano, oyendo los sonidos apagados de la cena siguiendo detrás de la puerta, platos chocando, conversación retomando, Navidad avanzando como planeado. Manejé a casa sin prender la radio. Cuando sonó el celular, lo dejé sonar. Cuando sonó otra vez, lo puse boca abajo. No lloré esa noche, ni la mañana siguiente. Lo que sentí no era duelo, era resolución. Había pasado años explicándome a gente que ya había decidido quién era yo. Esa noche decidí que ya no lo haría. La cajera del banco no preguntó por qué estaba ahí. Deslizó la charola por el mostrador y dijo,
Caja de seguridad, señora Valdés, como quien ya sabe la respuesta, asentí. Caja 314. La llave se sentía más pesada de lo normal. No por emoción, por certeza. En el cuartito. Abrí la caja y saqué la carpeta que había armado con años sin intención de usarla. Escritura, estados de hipoteca, pólizas de seguro, recibos de predial, facturas de reparaciones, cada hoja limpia, fechada, mía. Llamé a Elvira Montes desde el estacionamiento. Necesito hablar de la casa, dije. No me apuró. Pasa, respondió. Trae todo. Elvira extendió los documentos en su escritorio y leyó sin interrumpir. Cuando levantó vista, su voz era firme. Eres la única dueña, Rena. La escritura nunca se transfirió. Los pagos nunca pararon. No hay ambigüedad. No quiero pleito, dije. No necesitas uno, respondió. Tienes opciones. Las explicó claras. Sin drama legal, sin cejas alzadas, o pagan renta justa de mercado de ahora en adelante, o desocupan en 30 días. Esas eran las opciones. Nada personal. Nada dramático. ¿Se va a poner feo?, pregunté. Puede ponerse ruidoso, dijo Elvira. Pero la ley no cambia. Pensé en la voz de Valeria en la mesa. Calma, segura, definitiva. Pensé cuántas veces había suavizado la verdad para que todo quedara bien. Quiero el aviso, dije. Elvira asintió y empezó a redactar. 2 hojas, lenguaje claro, fechas escritas, sin espacio para interpretación. Cuando me pasó los papeles, no lo enmarcó como venganza. Esto no es castigo, dijo, es estructura. Firmé donde indicó. Manejando a casa, el celular se iluminó otra vez. Valeria, luego Esteban, los dejé sonar. No debía explicación a nadie antes de que estuvieran listos para oír hechos. La carpeta volvió a la caja, más delgada ahora, pero por fin haciendo el trabajo para el que siempre había estado. El papel no discute, no se disculpa, no alza la voz, solo avanza las cosas. El aviso salió un martes por la mañana, por correo certificado. Lo supe porque Elvira me llamó. Ya se envió, dijo. Tendrán que firmar de recibido. No lo van a leer, respondí. Calló, luego dijo. Seguramente tienes razón. Valeria firmó el sobre esa tarde. Supe después que lo hizo mientras hablaba por teléfono. Plumón ya moviéndose. Atención en otro lado. No lo abrió de inmediato. Lo puso en la encimera con el resto del correo. Segura de que no era nada que tuviera que atender. La primera llamada llegó la mañana siguiente. Mamá dijo. Valeria, voz tensa de molestia. ¿Por qué me llegó una carta de un despacho de abogados? No contesté. La segunda fue Esteban. Rena dijo, y por primera vez en años sonaba nervioso. Tenemos que hablar. Lo dejé en buzón. Al mediodía, los mensajes se apilaron. Confusión. Rápido dio paso a enojo. Esto es ridículo, disparó Valeria en uno. Estás exagerando. Luego regateo. Sentémonos a hablar como adultos, dijo Esteban en otro. Lo aclaramos. Esa noche, Valeria por fin leyó el aviso. El celular sonó otra vez. Contesté esa. ¿Qué es esto?, exigió. Dice que tenemos 30 días. Sí, dije. No puedes hablar en serio. Sí hablo. No lo harías, dijo. Certeza rompiéndose en los bordes. Solo quieres asustarnos. Esperé que terminara. Si tienes preguntas, dije, tranquila. Habla con mi abogada. ¿Eso es todo?, preguntó, incrédula. Ni siquiera te explicas. Ya lo hice, respondí y colgué. Las llamadas siguieron. Esteban primero, voz subiendo, luego bajando. No podemos pagarlo, admitió. Ni la renta, ni mudarnos. Lo sabes. Valeria intentó después, más calmada. Podemos arreglar algo, dijo. ¿No esperas de verdad que nos vayamos? No respondí. Al tercer día, el tono cambió. Pánico se coló donde vivía la seguridad. Habían dado por hecho que cedería. Me disculparía. Suavizaría como siempre. Habían confundido mi silencio con duda. Dejé que el teléfono sonara hasta que dejó de iluminar mi encimera. Por primera vez. Ellos sentían presión en vez de ejercerla. Valeria llegó a mi puerta 3 días después de abrir el aviso. No tocó como antes. Esta vez fue cuidadoso, medido.
Lo siento, dijo apenas abrí. No debía hablarte así. Se quedó esperando, como si las palabras solas debieran cambiar el aire entre nosotras. Estaba molesta. Siguió. Todo se sentía demasiado. Navidad fue estresante. ¿Sabes cómo se pone? Escuché sin interrumpir. Detrás. Esteban se quedó unos pasos atrás, manos en bolsillos. Avanzó cuando el silencio se estiró. Esto no tiene que volverse más grande, dijo suave. Las familias pelean. Se dicen cosas, no necesitamos abogados. Ya es más grande, respondí. La expresión de Valeria se tensó. Entonces, ¿de verdad vas a hacer esto? Ya lo hice. Suspiró. Frustrada ahora. Siempre nos has ayudado. Eso no ha cambiado. Sí cambió, dije. Esteban intentó otra vez. Piensa en Daniela. Es su casa, su escuela, sus amigos. Como invocada por su nombre, sonó mi celular en la mano. Miré la pantalla antes de contestar. La voz de Daniela era delgada, ya quebrándose. Papá dice que tal vez nos mudamos. Es cierto, cerré ojos un momento. Tus papás están resolviendo, dije. No nos harías irnos de verdad, susurró. ¿Verdad? Sentí el jalón entonces, fuerte y conocido. El viejo instinto de absorber el dolor para que nadie más tuviera que hacerlo. Te quiero, le dije. Pero esto no lo cambio. Calló. Luego la llamada terminó. Valeria me miró la cara de cerca, esperando que se suavizara. Cuando no, su voz se endureció. Nos estás castigando, dijo. No respondí. Estoy poniendo condiciones. Sacudió cabeza. Después de todo lo que hemos pasado. ¿Eliges esto? Elegí esto cuando me mandaron callar, dije. Solo no lo dije en voz alta. Esteban exhaló despacio. Entonces eso es, confirmé. Se fueron minutos después, sin gritos, sin portazos, solo una comprensión callada asentándose de que las disculpas que trajeron nunca fueron para cambiar el pasado, solo el resultado. Y por primera vez, dejé que el resultado quedara. El desalojo pasó una mañana entre semana, sin gritos, sin show, solo un aviso cumplido y una casa vacía. Elvira me llamó esa tarde. Ya está, dijo. Dejaron las llaves en la encimera, sin daños. Le agradecí y colgué. No pasé por ahí. No necesitaba verlo para saber que era real. Lo que siguió me sorprendió hasta a mí. Los registros públicos son cosas calladas. Ahí están, factuales e indiferentes, esperando a quien tenga curiosidad de mirar. Alguien miró, luego otro. La historia se movió sola. Fechas, propiedad, avisos presentados, un patrón que explicaba más que cualquier discusión. El nombre de Valeria empezó a desaparecer de lugares donde antes flotaba fácil. La Junta de Beneficencia del Colonia anunció nuevo liderazgo. El comité de la escuela cambió su asiento callado. Invitaciones se adelgazaron, conversaciones se acortaron. La gente sonreía educada y dejaba de pedir su opinión. Me llamó una noche tarde. Mamá dijo, sin aliento, cuidadosa. Necesito que expliques qué pasó. La gente se está haciendo ideas equivocadas. No contesté. Dejó otro mensaje. No pido nada más, solo claridad. Esto me está afectando la reputación. Ahí entendí que el castigo había dado en el blanco. No llamaba para disculparse. Llamaba porque había perdido su público y quería que yo le prestara el mío. No lo hice. El silencio tiene forma de terminar frases que la gente empieza sin ti. Deja que la verdad caiga sin adorno. Deja que consecuencias se asienten donde corresponden. En las semanas que siguieron, me acostumbré a una vida más chiquita, más callada, que por fin se sentía proporcional. Menos explicaciones, menos actuaciones, más espacio para respirar. Hay una lección en todo esto, aunque no la aprendí rápido. Amor no significa borrarte. Apoyo no requiere rendición. Y límites no son castigos, son claridad, ofrecida cuando las palabras ya no funcionan. Si esta historia te tocó, dale like, suscríbete o deja comentario. Los leo todos. Y sé cuánta gente carga silencio como deber. Si alguien que dependía de tu silencio de repente perdió su público,
Volverías a hablar